Quiero predicar en esta mañana un tema maravilloso que el Señor me regaló en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Y cuando lo tengan, hermanos, se ponen de pie, por favor. Allí vamos a tener la palabra en esta mañana. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esa última palabra, por favor. Lejos, lejos de la presencia de Jehová. Padre, en esta mañana te doy gracias por este hermoso privilegio. Es un honor para mí predicar tu palabra, Señor. Un honor no merecido, Padre, que nos hayas escogido para hablar de las eternas verdades de tu palabra. Verdades maravillosas, verdades poderosas que salvan vidas, Señor. Ese ministerio tan grande que nos has dado, permite que esta mañana podamos valorarlo, podamos motivarnos a seguir llevando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra llegue como esas brasas encendidas que queman la leña, Padre, como ese martillo que quebranta la piedra, Señor, como esa lámpara que alumbra nuestros pies, como ese rocío en el desierto, Padre, que llegue, Señor, para llenar vidas y corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, muchas gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? A veces nosotros minimizamos el llamado que tenemos o la tarea que como cristianos Dios nos ha mandado a hacer. Yo no sé si ustedes han escuchado estos dos comentarios, pero yo sí. Uno es, aquella persona es un doctor, el fulano es un abogado, el sotano es un arquitecto y el resotano es un contador. Y la menganita, bueno, pues nada, usted. A ella lo único que le espera es, no tiene futuro, es una fracasada porque pues no estudió, nunca va a tener un trabajo profesional. Bueno, lo que sí hace es que trabaja mucho en la iglesia. Es maestra de escuela dominical, ayuna, visita, ama a los niños. Y la pregunta es, ¿cómo que es una fracasada? ¿Cómo que no tiene un trabajo? ¿Cómo que no hace algo grande o algo importante? O quizás en el caso de un joven que se esfuerza en la obra de Dios, pero su familia día con día le dice que tiene que hacer algo importante con su vida porque está perdiendo el tiempo y haciendo eso no va a tener un futuro. Que piense un poco en él. Mis alumnos continuamente llegan conmigo a veces llorando y me dicen, es que mire, me están mandando a tal lugar, dicen que yo lo que tengo que hacer es preocuparme por mi vida, lo que estoy haciendo es perdiendo mi tiempo, así que ¿qué puedo hacer? Y yo digo, de la gente del mundo yo puedo perdonarlo, pero muchas veces somos los mismos hijos de Dios los que minimizamos la tarea que Dios nos ha mandado a hacer, los que minimizamos el trabajo que tenemos en la obra. Pero Mateo 28, 19 al 20, ahí hay un pequeño temita, si ustedes han leído esa parte, y dice, la gran comisión. Ustedes saben que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y yo creo que esos temitas también lo son, y ahí dice, la gran comisión. ¿Por qué tendrían que ponerle la gran comisión? ¿Por qué no le pusieron simplemente la comisión? Una pequeña comisión, pues. Pero la Biblia dice la gran comisión.
Es una gran comisión a la que nosotros hemos sido llamados. Y somos trabajadores, somos embajadores de ese reino, somos representantes del Señor en la gran comisión. Amén, la gran comisión. El tema de Jonás es ese, la gran comisión. Hay dos comisiones en Jonás, una rechazada y la otra aceptada, pero después de un gran trato del Señor. Vamos a empezar viendo qué nos dice este pasaje. Lo primero que yo veo en el versículo 1 y 2 es que siempre que Dios tiene una misión, comisiona a un hombre o a una mujer para llevarla a cabo. Siempre que Dios tiene una misión, comisiona a un hombre o a una mujer para poder llevarla a cabo. Yo creo personalmente que en el cielo hay reuniones de junta, consensos, sesiones, donde el Padre llama a una sesión quizás a Jesucristo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos, Gabriel, Miguel, porque muchas veces ellos son los encargados de venir a dar el mensaje. Entonces los reúne a todos y tiene una sesión. Imagínense que Dios diga, hoy el tema de esta sesión es Boloxos. Boloxos. Ok, Boloxos, dice Jesucristo, porque allá en el cielo se conoce Boloxos, ¿verdad? Hasta las aldeas más chiquitas se conocen en el cielo. Boloxos, dice el Señor, Satanás quiere matar 15 jóvenes, destruir 20 familias, desanimar a mi pueblo este fin de año o el siguiente año, pero yo he preparado una palabra, yo tengo un mensaje que darles antes de que el enemigo llegue para destruir. Porque Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Si nos vamos al infierno, si nos perdemos es porque queremos, pero yo creo que no hay nadie allá que no haya escuchado un mensaje del Señor antes de que haya llegado la destrucción a su vida. Bien, dice Jesucristo, bien, dicen los 24 ancianos, muy bien. Y la pregunta es, ¿y a quién vas a enviar? Y ellos no están pensando en Miguel, en Gabriel, en uno de los 24 ancianos, en un ángel. Ellos están pensando en alguien aquí. ¿A quién vas a enviar? Y bueno, puede ser que Dios diga, ya tengo a la persona indicada para eso. ¿Quién es, Señor? Pablo, suponiendo. El hermano Pablo. Él es la persona indicada para llevar el mensaje a Boloxos. Y dice el Señor, y lo he estado preparando a través de muchas circunstancias, porque a veces el Señor nos está preparando y ni cuenta nos hemos dado y no entendemos los procesos que nos llegan a la vida, no entendemos los problemas, las circunstancias. Dios solo se ríe allá porque dice, no sabes para lo que te estoy preparando, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes el Señor les ha dicho, pero muchas veces yo solo le digo, es que no entiendo, es que no entiendo, es que no entiendo, y a veces lo único que me dice es que no sabes para lo que yo te estoy preparando, ¿verdad? Entonces el Señor quizás dice, Él está triste por esta y esta circunstancia, pero yo lo estoy preparando porque necesito enviar a una persona que confíe en mí, que me conozca, que sepa que yo soy Jehová Jireh, que yo soy el proveedor de todas las cosas. Porque Dios no va a enviar a alguien que se regrese cuando no vea tortillas en la mesa o frijoles en la olla y diga, no, pues miren, Dios falló, aquí no hay comida. Dios no va a enviar a alguien así. Va a enviar a alguien que cuando no vea tortillas en la mesa o frijoles en la olla, diga, Señor, tú me enviaste y yo te conozco y yo sé que eres fiel. Me has sacado de muchas antes, me has proveído, así que ahora vas a proveer para esta casa. ¿Pero por qué? Porque ya ha pasado por esas circunstancias y ya conoce a Jehová Jireh. ¿A quién vas a enviar? Voy a enviar a Pablo, dice el Señor. Ya lo tengo. Dios allá ya tiene nuestros nombres y ni nos ha comunicado a nosotros. En su momento viene y nos dice, mientras nos prepara, ¿verdad? Pero nuestro nombre en el cielo es conocido cuando el Señor tiene una misión. Por ejemplo, cuando el Señor quería sacar al pueblo de Israel de Egipto, hacía 400 años, más de 400 años que el Señor había hecho una promesa a Abraham y le dijo, mi pueblo ciertamente será esclavo en Egipto. Por 400 años, le dijo. Pero después de esto yo los sacaré y saldrán con mucha riqueza porque yo les voy a dar gracia. Llegó el momento donde el Señor iba a cumplir su promesa, pero para cumplir esa promesa necesitaba un hombre para que la llevara a cabo. Entonces cuando llegó el momento, Dios hizo una junta y dijo, es el tiempo de sacar a Israel de Egipto. Y la pregunta ahí arriba siempre es, ¿a quién enviarás?
Y Dios dice, bueno, pues Moisés, ya lo tengo preparado, dice el Señor. Algunos teólogos dicen que la preparación de Moisés fueron 40 años en la Universidad de Egipto y 40 años en la Universidad del Desierto. 80 años. ¿Cuánto se aprende en el desierto? Es en el desierto donde uno aprende a confiar en el Señor. Por ejemplo, cuando el faraón le dice, mira Moisés, puedes ir tú, tus hijos y tu mujer si quieren, pero las vacas no. Y Moisés dice, lo siento faraón, pero hasta las pezuñas me voy a llevar. Porque ya estaba preparado, porque él cuidaba las ovejas de Jetro en el desierto. Y cada tarde llegaba y Jetro le decía, ¿están todas, Moisés? Pues no, dejé algunas por allá tiradas, pero no quisieron venirse. Y Jetro lo despedía. Moisés sabía que era ser responsable por un grupo de ovejas, porque 40 años pasó cuidando ovejas en el desierto. Esa era parte de su preparación. Satanás intentó ahogarlo en el río, matarlo, pero Dios no lo permitió. En su momento el Señor lo levantó, lo llamó y lo envió a una misión. Cuando el Señor quería destruir Samaria y Jerusalén, Israel, por el pecado, Dios dijo, la destrucción viene porque su maldad ha llegado al colmo, pero yo no los voy a destruir sin antes mandarles un mensaje de advertencia, porque Dios no envía juicio sin advertencia. Antes de que llegue el juicio a nuestra casa, ciertamente llegó una advertencia y no la escuchamos y no la oímos y no la vimos. Entonces el Señor dice, voy a mandarles un mensaje de advertencia, y el mensaje ustedes lo pueden leer en todo el libro de Isaías. Venid luego, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Dios estaba listo para perdonarles si ellos se arrepentían. Allí está el mensaje, pero ¿a quién enviarás?, le dicen. Isaías, dijo el Señor. Tengo ya a Isaías profetizando por allí, pero saben, necesito primero, antes de poder enviarlo, porque él va a ser como mi boca, tener un encuentro con él y mostrarle mi santidad. Porque muchas veces somos siervos del Señor, predicamos y todo, pero tenemos un vocabulario que al Señor no le agrada, ¿verdad? Al Señor no le agrada. Yo puedo a veces ver cómo se comunican en el chat o algo con palabras que yo digo, esa no es una palabra de un hijo de Dios, esa no es una palabra de una hija de Dios. A veces cantamos, ministramos la presencia del Señor, pero a la hora de regañar a los hijos se les olvida que cantaron o que cantan, ¿verdad? Y salen unas palabras de nuestros labios que no son de siervos del Señor. Este año, hermano Hugo tuvo que escribir una notita, me la mostró a mí. Y me dijo, he escuchado que los alumnos andan diciendo una palabra que tiene un origen vulgar, un origen de la calle, me dijo. Y esa palabra no es una palabra de hijos de Dios. Así que escribió una nota y se la mandó a todos los estudiantes diciéndole, por favor, eviten esta palabra, porque esta no es una palabra de un hijo de Dios. Isaías iba a ser la boca de Dios, entonces para eso el Señor primero tenía que tener un encuentro con él. Y dice Isaías en el capítulo 6, y vi al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Entonces vi serafines que volaban, con 2 cubrían sus ojos, con 2 ¿qué más cubrían? Sus pies, y con 2 volaban. Y decían a una voz, ¿por qué precisamente ese mensaje? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que Dios quería mostrarle a Isaías era su santidad. Isaías lo comprendió. Cada vez saben, hermanos, yo me doy cuenta cuán importante es que nosotros, los hijos de Dios, vivamos en santidad, pero más los que predicamos su palabra. Cuando se le presenta a Moisés, Moisés iba con sus sandalias, dice pues, no sé qué pasó con esas sandalias, pero cuando vio la gloria del Señor, Dios le dijo, Moisés, no te acerques, porque el lugar donde estás, santo es. Y lo que Dios le mostró a Moisés también fue su santidad. Antes de Dios enviarnos a algo, nos va a mostrar su santidad, porque sucede que su mensaje también es santo. Amén. En el caso de Jonás, Nínive iba a ser destruido. A punto de venir la destrucción, porque dice el Señor, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad sube, ¿verdad? Es una cualidad que tiene la maldad, sube delante del Señor. Así como nuestras bondades suben, la maldad también
sube. Y subió esa maldad y llegó y Dios olió la prostitución, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo. Y Dios dijo, voy a destruir esta ciudad. Pero Dios no envía juicio sin advertencia, así que prepara a un hombre. Ya lo tenía listo para enviarlo. ¿A quién enviarás? Dicen en el cielo. Y Dios dice, Jonás. Yo me imagino que los ángeles dijeron, ¿estás seguro? Se nos va a querer ir. Jonás, dice el Señor. Jonás, con una seguridad, voy a enviar a Jonás. Bueno, Jonás entonces, solo que no le he dicho nada. Esta noche me aparezco a él y le comento mi plan. Muy bien. Viene Jonás y recibe un mensaje del Señor. Jonás, estoy a punto de destruir Nínive porque su maldad ha subido contra mí. Ay, qué bueno, dice Jonás. Hazlo, Señor. Demuéstrales tu poder. Pero inmediatamente le dice, ve por tanto y pregona contra esa ciudad. Dijo Jonás, no. Una cosa es que tengas un plan, pero la otra es que yo tengo mis propios planes. ¿Saben? Yo creo que Jonás no fue ese es un pensamiento, porque Jonás tenía sus planes. Eran irse para Tarsis. Rápido se ve que hace sus maletas, pero no para irse a predicar. Él tenía sus planes. Y cuando tenemos nuestros planes, muchas veces no podemos obedecer los planes del Señor. Amén. Los planes del Señor. Como llega una alumna conmigo y me dice, vengo para contarle mis planes. Yo dije, entonces yo no voy a darle ningún consejo porque lo único que hizo fue contarme sus planes. Ya tiene sus planes. Y en esos planes no entra Dios para nada ni el consejo de la palabra. Y muchas veces actuamos de esa manera. Tengo mis planes, me dijo. Pues ahí están sus planes. Dije yo lo que quiero ver es en qué resultan esos planes. Mal, correcto, mal. Jonás tenía sus planes. Llega el Señor con el mensaje y Jonás dice, eso está perfecto que salves a Nínive, pero yo tengo mis planes. Yo voy para Tarsis, voy a empezar una familia, voy a quizás a hacer dinero, yo voy a vivir mi vida. Así que lo segundo que yo noto en este pasaje es que nosotros podemos decir sí o no al llamado de Dios. Alguien dijo que la gloria más grande del ser humano es que le puede decir no al Señor. Y eso es verdad. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ustedes saben que hay personas que dicen sí, hay personas que dicen no. La gloria más grande del ser humano, dijo alguien, es que le puede decir no a Dios. El asunto es que cuando le decimos no a Dios, nosotros mismos sufrimos las consecuencias porque Él nos llama para amarnos, para salvarnos y para hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Entonces somos nosotros los que pagamos las consecuencias cuando le decimos no al Señor. Pero si ustedes ven en el llamado de Moisés, quizá el que más peros puso fue Moisés, hasta que logró que Dios realmente se enojara. Llega y lo primero que le dice es, Señor, ¿quién soy yo para que vaya? Y Dios le dice, ve porque estoy contigo. Después le dice, Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Luego le dice, pero Señor, no me van a creer. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice, tengo una vara, yo voy a darte autoridad. Ay, pero Señor, yo no sé hablar. Ay, Moisés, y Dios ya estaba enojado. Moisés le dijo, pero no soy yo el que hice la boca, pues. Yo hice al sordo, yo hice al mudo y a ti te hice con boca, así que tú puedes hablar. Señor, por favor, le dice, mira, no me lo tomes a mal, pero en serio, soy tartamudo. Ay, dice que Dios estaba furioso. Mira, le dijo, llévate a tu hermano Aarón, y él va a ser como tu boca, yo voy a ser como Dios para él, porque tú vas a hablar y él va a hacer las cosas. Pero Moisés dijo, pues no, como que no quería ir. Jeremías, cuando le dice, Jeremías, tú eres mi profeta porque desde el vientre te conocí, te santifiqué. Jeremías dijo, no, Señor, yo no puedo hablar porque soy un niño. Pero en las tres situaciones yo veo algo más, y es que Dios no se da por vencido en su llamado. Dios es persistente en el llamado que nos hace a nuestras vidas. Lo malo es que cuando decimos no, va a empezar un trato con nosotros. Un trato, va a empezar a tratar quizá con nuestras familias, con nuestras finanzas, con nuestra salud, porque Dios es persistente en su llamado. Jonás, dice la Biblia, versículo 3, se levantó, pero no para ir a predicar, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
pagó su pasaje y entró en un barco. ¿Para qué? Para irse lejos de la presencia del Señor. Lejos quería estar él de la presencia del Señor. Se subió al barco, dijo hola, ¿qué tal? Puso sus maletas y luego dice, bueno, dijo Jonás, no tengo más que hacer, así que me voy a ir a dormir. Se acostó a dormir y Jonás dijo, asunto arreglado, Dios va a tener que buscarse a alguien más, porque yo voy para Tarsis. Y Tarsis está en otra dirección, nada que ver con Nínive, así que si el Señor quiere salvar a esos inmundos ninivitas, que se busque a otro, dijo Jonás. Y se echó a dormir. Dice la Biblia, se echó a dormir literalmente, roncaba Jonás. Pero en ese momento, yo me imagino que allá arriba decían, Señor, ¿ya viste lo que hizo? Sí, dijo el Señor. Pero es que él todavía no me conoce. Eso es lo serio. Jonás todavía no me conoce. Dios es persistente en su llamado. Entonces le dijo a las olas, quiero que me traigan a Jonás. Le dio una orden al mar. Porque ¿quién dice la Biblia que levantó una gran tempestad? Fue el Señor. Olas, quiero que me traigan a Jonás aquí directamente a sus brazos. A sus órdenes, jefe, dice el mar, porque el mar le obedece. A sus órdenes, jefe. El mar es más obediente que nosotros muchas veces, ¿verdad? Y el mar y toda la naturaleza. A sus órdenes, jefe. Muy bien. Luego se fue para hablar con el pez y le dijo, pez, te tengo un encargo. Tú vas a estar listo a la par de ese barco, porque hoy van a lanzar a alguien de ahí. Dios ya sabía que a Jonás lo iban a lanzar, pues. Van a lanzar a alguien de allí, te lo vas a tragar, pero no te lo vas a comer. Vas a tener digestión durante 3 días, pero yo te prometo que voy a recompensarte con mucha comida durante toda la semana. Te lo tragas, pero no te lo comes. A sus órdenes, jefe, dice el pez. Está listo para obedecer la orden del Señor. Jonás empieza a roncar y las olas sabían cómo hacer su trabajo, si a muchos los habían sacado del mar. Parecía que las olas y los peces tenían como un contrato, ¿verdad? Ellas los sacaban de ahí y los peces se los comían. Entonces empezaron las olas a hacer su trabajo. Y dice la Biblia que las olas golpeaban la barca de tal fuerza que pensaba que la barca se iba a partir. ¿De qué manera? Imagínense, la barca se iba para este lado, se iba para el otro lado y parecía que se iba a hacer pedazos. Y Jonás, ¿ustedes creen que pudo dormir? No, Jonás ya había sentido en las olas, ahí sabía que algo estaba empezando en el cielo y que él tenía que ver con eso, pero se hizo el loco. Dice la Biblia que los marineros tuvieron temor, pero eran idólatras y empezaron cada uno a clamar a su Dios. Y empezaron a clamar a su Dios. Cuando vieron que ninguno les contestó, el jefe de la barca se va con Jonás y dijo, tal vez el Dios de este dormilón nos contesta, así que necesitamos sus oraciones. Despiertan a Jonás para que él también ore. Y Jonás dice, dormilón, levántate, clama a tu Dios, ¿no ves que perecemos? Y dice que los marineros dijeron, esto parece más un castigo divino. Porque es que cuando Dios está tratando con nosotros, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Dios no trata sin decirnos que está tratando. Está tratando y sabemos que está tratando. Pero hay gente que Dios está tratando con sus vidas y siguen necios, siguen rebeldes. A algunos se le mueren los hijos, pierden sus cosechas, pierden su trabajo, sus hijos caen en desgracia y saben que vino como consecuencia de que ellos se fueron lejos de la presencia del Señor, pero no quieren dar su brazo a torcer y dicen, yo entrar a una iglesia, solo muerto voy a entrar, pero Dios dice, no me conoces todavía. Yo voy a hacer que vuelvas porque yo tengo un llamado para tu vida. Ese era el asunto con Jonás. Yo voy a hacer que este vuelva, dijo el Señor, porque yo soy persistente en mi llamado. Empieza un trato durísimo con Jonás. Jonás no estaba listo para dar su brazo a torcer. Las olas iban en aumento, dice, y en aumento, hasta que los marineros no hallaban qué hacer y le dijeron, Jonás, le dijeron, decláranos quién eres, porque comprendieron que el trato era con él. Decláranos quién eres y de dónde vienes. Eso lo pueden ver ustedes en el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, les dijo, y la tierra. Soy hebreo y soy un hombre temeroso de Dios. Jonás era temeroso de Dios, pero por alguna razón no quería ir a predicar. Por alguna razón que solo él sabía, no quería ir a predicar. Soy temeroso del Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra, les dijo. ¿Y saben qué más les dijo? Y ando huyendo de la presencia de Jehová. Ando huyendo de la presencia de Jehová. Entonces los marineros dice que le dijeron: Jonás, ¿y qué podemos hacer para que esto se calme? Y ellos pensaron que Jonás iba a decir: bueno, devuélvanme a tierra, yo tengo que ir a predicar. Ese es mi llamado. Jonás dijo: primero muerto antes de ir a predicar. Así que la única manera de que ustedes se salven es que me lancen al mar. Muerto antes de ir a predicar. Láncenme al mar, les dijo, y yo les aseguro que la barca se va a calmar. La barca se va a calmar. Dice que los marineros no querían lanzarlo al mar. Dijeron: Jonás, hay algo más que se puede hacer. Y trataron, dice, seguían luchando, pero cada vez las olas eran peor. En lugar de mejorar la situación, empeoraba, porque Dios les decía: olas, hagan su trabajo. Y las olas hacían su trabajo. Le obedecían al Señor. Trataron toda la noche, dice, de poder arreglar la situación. Cuando por fin no pudieron hacer nada, Jonás dijo: yo ya les dije, tírenme al mar. Es la única manera en que esto se solucione. No estaba listo, pero él no conocía todavía a Jehová. Él creía que iba a terminar su vida y se iba a salvar de ir a predicar, pero no era así. Dios es persistente en su llamado. Así que cuando lo lanzan al mar, dice el capítulo 2, que él llegó hasta las profundidades del mar y empezó a ahogarse. Empezó a ahogarse y él dice: en mi angustia, dice, estando en mi angustia, dice Jonás. Empezó a ahogarse y Jonás pensó que era su muerte, pero ¿saben algo? No fue ahí que se arrepintió, no fue en las profundidades del mar, cuando las algas todo se le enredó en el cuello. Todavía Jonás no estaba listo para arrepentirse. En ese momento llega el pez y se lo traga, y Jonás va a las profundidades, pero a las profundidades de un pez, para estar allí 3 días y 3 noches. Pero ¿quién sabía que solo 3 días le esperaban ahí? Jonás, donde se vio dentro de un pez. ¿Cómo es estar dentro de un pez? Aquellas ligas, aquel olor. Seguramente Jonás tragaba, porque el pez se movía y se movía en el mar y no se estaba quieto. Y Jonás tragaba de todo lo que el pez tragaba. El trato fue durísimo con Jonás, no fue nada fácil. Él pensó que moriría en ese pez. Y el pez que tragaba, y Jonás que tragaba también. Pero estando en el pez, dice Jonás, entonces Jonás clamó al Señor y se arrepintió de su desobediencia y le dice al Señor: yo cumpliré mis votos, pagaré lo que prometí al Señor, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo demostró con Jonás. Le había dado una oportunidad para ir a predicar. Jonás no la aceptó, pero ahora Dios estaba listo para darle una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pregúntenle a Pablo. Pablo les diría: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque cuando Jesús se le apareció camino de Damasco, Pablo dice que temblaba y lloraba. ¿Por qué temblaba? Porque pensaba que Jesús iba a matarlo, porque él le había hecho mucho daño a la iglesia. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y Jesús: de dura cosa es darte golpes contra un aguijón. Saulo le dijo. Señor, dice, pero Pablo temblaba. Pablo dijo: ahorita me fulmina, Jesús me mata aquí mismo. Pero Jesús no lo mató, le dijo: ve y entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. En ese momento habla con Ananías y le dice: Ananías, quiero que vayas a orar por un hombre, porque Pablo ya estaba viendo visiones. Imagínense cómo es el Señor. Pablo ya miraba visiones y vio en una visión que un hombre entraba y que ese hombre se llamaba Ananías y que ponía la mano y le decía: hermano Pablo, recibe el Espíritu Santo. Y él recibía la vista. Entonces cuando Ananías escucha que tiene que ir a orar, le dice Jesús: ¿tú ya te enteraste
de que ese hombre le ha hecho mucho daño a tu iglesia y que trae cartas para llevarnos a todos presos de aquí? Porque esa es noticia vieja, nosotros tiempo que lo sabemos y estamos temblando del miedo. Y Jesús le dice, ve Ananías, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre delante de reyes y de gentiles. Y no te preocupes porque yo voy a mostrarle a él cuánto debe padecer por mi nombre, le dijo. No te preocupes, Ananías, porque de eso, de lo demás, me voy a encargar yo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pedro lo negó 3 veces. Dice que le dieron oportunidad de entrar al lugar donde Jesús estaba. Y alguien encendió una fogata. Y cuando encendió la fogata, una de las muchachas dijo, este andaba con él. Ay, dice Pedro, para nada, chica, estás equivocada. Y siguió ahí calentándose las manos. Después uno de los soldados dijo, tu acento es de un Galileo, tú andabas con él. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Entonces Jesús iba saliendo, dice la Biblia, y alguien dijo, este ciertamente es uno de los discípulos de Jesús. No, hombre, para nada, dice, y en ese momento Jesús lo vio y se acordó que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió del lugar, dice, se puso a llorar amargamente, diciendo, soy un fracaso, le he fallado a mi Señor, le he fallado a mi maestro, tanto que me lo advirtió, me dijo que Satanás me había pedido para zarandearme como a trigo, y ahora yo no sirvo para nada, no sirvo para trabajar en su obra. Y así pasó porque a Jesús lo mataron el viernes, sábado, domingo de resurrección. Si ustedes continúan leyendo, dice la Biblia que una mañana estaba Pedro con sus compañeros en la pesca. Habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. De repente al amanecer se presenta un personaje y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? A mí me llama la atención la palabra hijitos. ¿Por qué no les dijo traidores? ¿Tienen algo de comer? Traidores, porque eso es lo que habían sido en el momento de la crucifixión. Dice, agarraré al pastor y se dispersarán las ovejas. Estaba profetizado, ellos todos lo abandonaron. Hijitos, le dijo, ¿tienen algo de comer? Y se acercaron, ninguno se atrevía a decir nada. Pero después de comer, dice que Jesús agarró a Pedro y empezaron a caminar. Entonces le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, claro que sí, te amo. Siguen caminando. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor, le dijo. Apacienta mis ovejas, le dijo. Apacienta mis ovejas es pastorea mi iglesia. Pastorea mi iglesia. Jesús le estaba diciendo, le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Pedro estaba triste, Señor, le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Esa es una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Jesús lo que le estaba diciendo es, Pedro, no me importa lo que pasó en el pasado, cómo me fallaste, cómo me negaste. Lo que necesito saber ahora es si me sigues amando. Si me sigues amando, aquí está tu llamado, aquí está tu comisión, aquí está tu trabajo. No te lo he quitado todavía. Apacienta mi iglesia, pastorea mis ovejas. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Siempre es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado y no hemos hecho lo que nos ha mandado a hacer? Y decimos, jamás me va a dar otra comisión, jamás me va a poner a hacer algo significativo. Cuando Él viene y nos dice, quiero que hagas esto. ¿Me sigues amando, Marisol? Y yo le digo, sí, yo te he fallado, pero yo te sigo amando. Entonces, haz lo que te he puesto a hacer. Ese es nuestro Dios, un Dios de segundas oportunidades. Lo único es que el trato fue bien difícil para Jonás. Después ora, dice la Biblia, y aquí viene algo más que yo aprendo en este pasaje. Cuando Dios nos comisiona para predicar su palabra, Él nos va a dar, y escuchen bien, nos va a dar mensaje, nos va a dar provisión, nos va a dar respaldo y nos va a dar autoridad. Dios le dijo a Jonás, pregona, pero no le dijo que iba a predicar. Y muchas veces tenemos miedo de ir a predicar porque decimos, ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y yo creo que ese es el miedo más grande, ¿verdad? ¿Qué voy a decir, Señor? Voy a empezar a temblar, no voy a poder. ¿Qué voy a decir? Si Dios nos envía, Dios nos dará mensaje. Dios nos dará provisión, nos dará respaldo y nos dará autoridad. Dice el capítulo 3 que después mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Versículo 10 del capítulo 2.
Pero en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, segunda vez. Miren cómo es eso, la segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era una gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No le dio el mensaje. Jonás tenía que ir y entrar en la ciudad, y en el momento que entrara en la ciudad Dios le iba a hablar y le iba a dar el mensaje. Le dio mensaje. Cuando Jonás entró a la ciudad, Dios le da el mensaje y le dice, esto es lo que dirás, Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y Jonás dijo, ¿y eso es todo el mensaje? ¿Eso es todo lo que yo tenía que hacer? Sí, le dice Dios, dentro de 40 días Nínive será destruido. Un mensaje bien chiquitito, 7 palabras tenía nada más. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Ese era todo el mensaje. Pero cuando Dios nos da un mensaje, por pequeño o por sencillo que sea, los resultados van a ser extraordinarios. Jonás entró por la ciudad y empezó a predicar. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Era una ciudad de 3 días, pero Jonás en un día la caminó, dice la Biblia. Él iba corriendo. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Qué le importa si oyeron o no oyeron? Él decía, dentro de 40 días Nínive será destruido. Pero Dios se encargó de que la palabra llegara. Dios se encargó de llevar el mensaje hasta la silla real, y dice que en minutos la autoridad máxima de la ciudad estaba de rodillas con ceniza en la cabeza y de luto, tirado en el suelo pidiéndole perdón al Señor y diciendo, Dios del cielo, perdónanos nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdónanos, Señor, y perdona mi nación. Y cada uno de los ninivitas, dice la Biblia, que se arrepintió. En un momento todo Nínive estaba de rodillas, una nación. Un mensaje de 7 palabras causó el arrepentimiento nacional de Nínive. Jonás se fue a su montaña, pero él no sabía que Nínive estaba de luto, tirada en el piso. El rey orando le dice al Señor, ¿qué debo hacer para que perdones mi nación? Y Dios le dice, quiero 3 días de ayuno y oración, desde la mañana hasta la noche, sin agua ni alimento, hasta las vacas quiero que ayunen por ese pecado, y yo decidiré. Porque eso en el rey Dios lo puso en su corazón. Cuando el rey estaba arrepentido, entonces el rey envía a un pregonero, dice, por toda la ciudad. Ahora no era Jonás el que predicaba, ahora era un mensaje del rey diciendo que nadie coma ni beba en 3 días para ver si el Señor quizá tiene misericordia de nosotros. 3 días, dice, la ciudad arrodillada, llorando, pidiendo perdón en la presencia del Señor. Cuando el Señor nos comisiona, Él nos dará mensaje. Amén. Y los resultados van a ser, hermanos, sorprendentes. Un mensaje tan chiquito puede causar resultados sorprendentes en la vida. Nosotros decimos, esto es lo que tengo que decir, Señor. ¿Es este el mensaje? Y Dios dice, ese es. Y los resultados déjamelos a mí, porque con ese mensaje yo voy a tratar, yo voy a hacer cosas grandes. Yo soy el dueño del mensaje. Esa es la promesa. Jonás se quedó esperando la destrucción, pero Dios tenía otros planes para esa nación. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare e invocare en mi nombre, yo los perdonaré. Y es lo que sucedió con nuestra Guatemala este año. Porque aunque los noticieros no reconozcan la gracia del Señor, la verdad es que fue porque el pueblo se humilló en la presencia de Dios. Antes nos utilizaban como ejemplo de analfabetismo, de ladronismo y de tantas cosas. Ahora, si ustedes escuchan la noticia, dicen, Guatemala es un ejemplo de que se puede cambiar la historia. Y yo digo, ese es nuestro Dios, el Dios que nos escucha cuando nos humillamos en su presencia. Quiero que veamos otro pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 1, y es el envío de los 70, para que ustedes vean, hermanos, que cuando Dios comisiona a alguien, Él le dará mensaje, provisión, respaldo y autoridad. Todo eso nos promete el Señor. Versículo 2 del capítulo 10 empieza diciendo, si ya lo tienen, 10:2, Lucas. Y les decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Los comisionó. Id, eso es una comisión. Vayan. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 5. En cualquier ciudad, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre ella, y si no, volverá a vosotros. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Eso es provisión. Ya promete provisión. Los comisionó, ahora les da provisión. Versículo 9. Vean esto. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Eso es autoridad. Sanen a los enfermos que en ella haya, eso es autoridad. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y eso es mensaje. Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Un mensaje ahora de 8 palabras. Eso es todo, Señor. Eso es todo, dijo Jesús. Entren, coman, eso es provisión. Sanen los enfermos, eso es autoridad. Y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y con eso yo voy a hacer cosas grandes, dijo el Señor. Pero quiero que sigan leyendo el versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Versículo 12, los que no tienen Biblia, escuchen por favor. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Eso es respaldo. Eso es respaldo. Si no lo reciben, cuando ustedes salgan, y si ustedes salen de la ciudad y se sacuden los pies, dijo Jesús, y se sacuden el polvo y diciendo, este polvo testifica contra esta ciudad, porque este polvo va a decir, sí, esos mensajeros estuvieron en Ixbobó. Esos mensajeros estuvieron en Poptún, esos mensajeros estuvieron en San Luis, estuvieron en Santa Elena, estuvieron en Dolores. El polvo va a hablar, dijo el Señor, y yo voy a escuchar el polvo. Y yo les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad a quienes yo envié mis mensajeros, envié mi mensaje y no quisieron recibir el mensaje. Eso es respaldo del Señor. Recuerdo en una ocasión que me invitaron a dar un mensaje en la inauguración de una universidad. Y yo le oré al Señor y el Señor me dio una palabra y me dijo, va a haber oposición, pero yo te prometo que van a ir 2 ángeles contigo. Uno va a estar a tu derecha y uno a tu izquierda. Y yo me voy a encargar de la atención de la gente, porque mi palabra va a llegar. Yo fui, prediqué y me di cuenta de cómo el Señor se encargó de la atención, porque hasta el que estaba dirigiendo dijo, ustedes me tienen sorprendidos por la atención que prestaron al mensaje. Pero cuando yo estaba predicando, yo estaba así enfrente de una maestra que estaba en la esquina y ella estaba con su celular y viendo su celular, no estaba viendo para enfrente ni escuchando, ella estaba viendo su celular y estaba tecleando algo. En ese momento yo le dije al Señor, Señor, me dijiste que tú te ibas a encargar de la atención. ¿Qué está pasando con ella? Porque a mí me gusta que pongan atención, es tu palabra. Y en ese momento el Espíritu Santo dijo a mi vida, eso es fachada, la palabra le está llegando, ella está escuchando, ella está oyendo y mi palabra le está llegando. Y yo le dije, gracias Señor, era solo fachada. Tenía su celular así porque no quería, pero la palabra estaba llegando y eso es respaldo. Vi la gloria de Dios casi a la semana, porque el Señor a mí me decía que les dijera que el tiempo era muy corto, que algunos ahí ya no tenían tiempo para este fin de año. Y después, como a la semana, viene una de las que estaban allí y me dijo, hermana, mire, una de mis compañeras está muy asustada porque tuvo un sueño. Y en ese sueño ella llegó nuevamente a la universidad y estaba otra vez la inauguración.
Pero esta vez era un funeral y estaba lleno de flores la universidad y habían cantos fúnebres. Y ella dijo, pero ¿quién es el muerto? Y empezó a acercarse y acercarse para ver la caja y ver la caja. Y en ese momento dice que yo estaba predicando y les decía, el tiempo es corto, el tiempo es corto. Y ella dijo, pero ¿quién es el muerto? Entonces se acercó un poco más y abrió la caja. Y cuando vio la caja, era ella la que estaba en esa caja. Y yo le seguía diciendo, el tiempo es corto. Eso es respaldo del Señor. Cuando el Señor nos comisiona, nos envía, Él nos va a dar mensaje, nos va a dar provisión, nos va a dar autoridad y nos va a dar respaldo. Quiero terminar en Mateo 28, 19 al 20, hermanos, por favor, con la gran comisión. Aleluya. La gran comisión. Esto es para nosotros. En Jonás fue para Jonás, en Lucas fue para los 70. Esto es para nosotros. Mateo 28, 19 al 20 dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice vayan, eso es la comisión. Enséñenle, ese es el mensaje ya está en su palabra. Y donde dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ahí está incluida la provisión, la autoridad y el respaldo. Si Él está con nosotros y Él fue el que nos mandó, nada nos va a faltar. Vamos a sentir su respaldo y nos va a dar autoridad para llevar ese mensaje. Quiero terminar con un testimonio. Recuerdo una mañana cuando yo me había quedado sin nada en mi refri, ya no tenía nada para almorzar. Y pues ya había gastado todos los recursos porque ya no tenía nada. Cuando usted no tiene nada es porque no tiene nada. Yo no tenía nada para almorzar. Y recuerdo que me acosté a dormir y dije, Señor, yo tengo hambre. Pero me acosté a dormir porque me tenía también sueño, me acosté a dormir, eran como las 12. Ya como a la media hora quizás tocaron mi puerta y yo recuerdo que me llevaban una rica lasaña, pero era tanta comida que era demasiado para mí. Y recuerdo cómo me comí esa lasaña diciéndole al Señor, Señor, tú eres el Dios que me provee, porque tú me has llamado, porque tú me has mandado. Amén. El Señor no fallará. Lo único que necesitamos es ponernos a su disposición para decir, aquí estoy, Señor, si quieres que vaya del mensaje, yo estoy listo, disponible para poder hacerlo. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y yo voy a pedirle que el Señor use esta palabra para motivarles a ustedes, para retarles a ustedes de que el Señor dará mensaje, el Señor dará provisión, el Señor dará respaldo y el Señor dará autoridad. Quisiera pedirle al hermano Romilio que venga y nos ministre con el teclado. ¿Quién quiere venir al altar y decirle al Señor, sé que me has comisionado, sé que hay un llamado para mi vida, pero quizá he tenido miedo, quizá los temores me han detenido, me han estancado, me han obstaculizado y aquí estoy, aquí sigo, pero sé que tú sigues siendo fiel con el llamado y que eres un Dios de segundas oportunidades. Eres un Dios de segundas oportunidades. Vamos a llamar a aquellas personas que saben que tienen un llamado para predicar, pero hasta el momento no lo han hecho. Y yo quisiera que permanecieran de pie aquellos que tienen el deseo de predicar, pero quizás a veces dicen, ¿cómo voy a hacerlo yo si yo no puedo? Pero el deseo está en mi corazón. Yo tengo ese deseo de predicar, yo tengo ese deseo de enseñar la palabra del Señor. Eso está en mi vida, eso está en mi corazón. Llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántos tienen ese deseo en sus corazones? Porque yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en esta mañana, en esta hora. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, aleluya. Tú eres, Señor, el Todopoderoso, el Dios maravilloso. Eres ese Dios, Señor, el Dios de lo imposible.
Eres ese Dios que todo lo puede hacer. Quizás hemos desobedecido el llamado en algún momento. Quizás, Señor, hemos dicho no al llamado de la predicación de tu palabra. Pero en este momento nos ponemos otra vez a tu disposición para que tú hagas lo que quieras hacer, Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Envíanos, Señor, envíame a mí, dice la alabanza.